Bueno, es el mundo que nos hemos encontrado, ¿no? Y resulta que cuando uno quiere profundizar sobre temas como las drogas o el suicidio, para tomar un ejemplo todavía peor, algunos rayan los temas tabú. Casi se pueden tratar en los medios, pero en términos muy generales, sin profundizar. Y lo que vamos a intentar hoy es profundizar en el tema de las drogas, ¿no? Vamos a intentar aprovechar que tenemos con nosotros a David Nutt. Él fue presidente de una cosa que llamaban Scientific Committee on Drugs, y era el que tenía que vigilar en Gran Bretaña sobre qué cosas del mundo de las drogas tenían que cambiarse, tenían que actualizarse, o cuáles había que rechazar, ¿no? David, es un privilegio tenerte aquí. Gracias. Y estoy convencido de que nuestros telespectadores lo van a disfrutar muchísimo. Mi pregunta es muy fácil, demasiado fácil, diría. A ver, ¿se pueden curar las adicciones, las toxicomanías, o no se pueden curar? Bueno, la adicción a las drogas no es una entidad única. Sí. Algunos desarrollan la adicción porque son más vulnerables al placer. Otros pueden convertirse en adictos porque no tienen autocontrol. Algunos drogadictos lo son porque sufren estrés. Estos mecanismos diferentes implican procesos cerebrales diferentes también. Es verdad. De modo que si identificamos el proceso, creo que empezaremos a desarrollar tratamientos más eficaces. Por ejemplo, alguien que se vuelva alcohólico porque el alcohol le ayuda a combatir el estrés. Podríamos utilizar una droga antiestrés. Por ejemplo, un antidepresivo. Sabemos que hay hombres jóvenes, sobre todo, que padecen ansiedad por razones sociales que a menudo recurren al alcohol para hacer frente a su ansiedad y se vuelven alcohólicos. Si tratas la ansiedad con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, como por ejemplo el Prozac, puedes reducir el alcoholismo. Es una forma de enfocar el problema. Y para aquellos que son muy impulsivos, la mayoría sufren de déficit de atención con hiperactividad, TDAH, utilizaríamos estimulantes para tratarlos porque les ayuda a pensar con mayor claridad. Así que si conseguimos tratar el trastorno, evitamos que consuman drogas. Otro ejemplo, muchos músicos famosos o estrellas de cine consumen drogas como la heroína porque les ayuda a superar la tremenda tensión que conlleva sus vidas. Y estos casos son más complicados porque cuando uno se engancha a la heroína, se da cuenta de que estar enganchado a la heroína es una experiencia distinta a todas las demás. Esto es. Y cambiar eso es delicado. A veces solo se trata de utilizar tratamientos alternativos. Tenemos que recurrir a drogas como la diprenorfina o la metadona para que la gente deje de inyectarse, porque el peligro real de la heroína está en su uso inyectado. Por eso mueren. Fallecen porque dejan de respirar o mueren de sida o de hepatitis. La heroína, si se fuma, es mucho menos mortal. Mencionas las regiones cerebrales. Sí. Afectadas estas regiones por la adicción a las drogas. ¿Cuáles se ven afectadas y cómo se ven afectadas? ¿Qué le ocurre a nuestro cerebro? Todas las drogas que consumimos actúan sobre las sustancias químicas que ya están en nuestro cerebro. Así, la heroína imita las endorfinas, que son analgésicos naturales. El cannabis imita la anandamida, compuesto químico natural del cerebro. La cocaína libera dopamina. En suma, todas las drogas actúan sobre los sistemas cerebrales habituales. Estos sistemas cerebrales regulan funciones importantes. Algunos regulan la atención. Los más críticos desde el punto de vista de las adicciones son los sistemas mediadores del afecto. Del afecto. Lo que quiero decir es que si la gente me dice, no me puedo imaginar cómo se siente un drogadicto, yo les contesto, ¿seguro que has tenido alguna adicción en tu vida? Ellos replican, no, 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 no. Y les digo, ¿has estado enamorado? Es una adicción. Sí, y contestan, claro. Cuando la gente está enamorada suele hacer lo que hacen los drogadictos. Son capaces de recorrer miles de kilómetros para conseguirle lo que más desea la persona que quiere. Lo aguantarán todo.
Aguantarán los problemas diarios a cambio de estar enamorados. Por eso creo que muchas toxicomanías tienen que ver con ese proceso, un proceso natural por el que los seres humanos se vinculan entre ellos. Y en este caso se vinculan a determinados compuestos químicos en lugar de a otros humanos. Es increíble, ¿no? Así que cuando nos preguntamos por qué la gente consume drogas, hacen algo natural. ¿Por qué toman drogas? Lo que hacen es cambiar los mecanismos naturales de su cerebro. El problema de las drogas es que son tan potentes que los mecanismos naturales ya no parecen tan buenos como antes de tomarlas. Mucha gente dice que una vez pruebas la heroína, sientes que los demás placeres de la vida no son tan buenos. Ese es el problema con drogas muy fuertes como la heroína. ¿Y por qué hay tanta resistencia al cambio? ¿Por parte del toxicómano? Sí. Porque cambiar duele. Pierdes el placer. Y a menudo tienes el mono, algo que puede ser muy desagradable. La mayoría de la gente puede superar el mono, pero asusta a muchos, por eso no se atreven a dejarlo. Porque tienen miedo. Una de las ocupaciones favoritas del cerebro humano es la búsqueda de placer. Algunas personas en esa búsqueda se vuelven adictos a las experiencias placenteras, lo que puede arrastrarlas a una vida profundamente triste y miserable. La adicción a las drogas es una de las adicciones más comunes y se diferencia de otras, como el juego o la comida, por ciertas características como el síndrome físico de la abstinencia. Hay adictos con alguna carencia particular en la química de su cerebro, la cual compensan, me refiero a esa carencia, con una determinada droga. Por ejemplo, se sabe que alteraciones en los niveles de endorfinas y sus receptores son un factor de riesgo para la adicción a la heroína, al alcohol y a la cocaína. Otro tipo de adictos lo son a distintas drogas y actividades, una tras otra sucesivamente, y es esto lo que se considera como una personalidad adictiva. Al leer tu libro, es obvio que el lector, cuanto menos, se sentirá sorprendido. Descubrirá que el alcohol y el tabaco son drogas muy importantes, aunque no se tenga esta sensación en la calle. Ahora bien, el gobierno ha prohibido el tabaco en lugares públicos, cosa que no ha sucedido todavía con el alcohol. Pero todavía dejamos que la gente fume. En cuanto al tabaco, avanzaremos cuando hagamos como Australia, es decir, imponer paquetes lisos. Paquetes de cigarrillos lisos. ¿Qué quieres decir con eso? Solo tendrás un paquete marrón liso. Suprimamos la publicidad de los cigarrillos. También creo que los cigarrillos electrónicos reducirán considerablemente los daños. Los suecos tienen políticas muy buenas sobre el tabaco y el alcohol. Creo que deberíamos seguir su ejemplo. ¿Ah, sí? Tienen una cosa que llaman snus. Se trata de un tabaco sin humo, un tabaco que se coloca debajo del labio superior y es 20 veces más seguro que fumar. Los suecos tienen el índice más bajo de cáncer de pulmón de Europa porque la gente no fuma tabaco sino snus. Ah, sí. Es muy inteligente, pero no tenemos snus en España ni en Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea no lo permitiría. ¿Y por qué? Por razones comerciales, ya que todavía subvencionamos la producción y venta de tabaco. ¿Y qué pasa con la otra droga? ¿Con el alcohol? Bueno, de nuevo los suecos tienen una política muy sensata respecto al alcohol. El alcohol más fuerte, las bebidas con más de 3% de alcohol, las cervezas, vinos o licores, solo se venden en tiendas reguladas y no están abiertas todo el día. En mi país, sin embargo, el alcohol se ha convertido actualmente en un alimento más en lugar de ser un lujo. La mayoría de la gente compra alcohol cuando va al supermercado. En Suecia, tienes que esforzarte para comprar alcohol. Tienes que tomar esa decisión tú mismo. Voy a ir a una tienda especializada y esa tienda solo está abierta los sábados de 9 a 5. Por eso en Suecia la gente bebe la mitad de lo que se bebe en el Reino Unido en términos de consumo anual de alcohol, pero sufren un tercio de los problemas derivados del alcohol.
Porque el daño que este provoca no es lineal y aunque solo reduzcas el consumo a la mitad, los daños se reducen a mucho más de la mitad. Hay algo que leí en tu libro y que no he acabado de entender. Es algo como, no sé si lo pronuncio bien, mío. Ah, miau miau. Sí, miau miau. La metilmecatinona o mefedrona. ¿Y eso qué es? Bueno, es una palabra del argot para designar la mefedrona o metilmetcatinona, un nuevo estimulante no muy fuerte, como una cocaína más floja. Se volvió muy popular aquí en el Reino Unido hace 3 años porque era legal y se vendía fácilmente en Internet. ¿Tiene algo que ver con esas drogas que podrían ser útiles y que parecen menos dañinas que otras? Sí, la historia de la mefedrona es muy interesante. Ah, sí. Porque se desarrolló en un programa de tratamiento de las adicciones, pero como los jóvenes la empezaron a utilizar, se prohibió. Aunque antes de que se prohibiera su consumo en Gran Bretaña, había reducido las muertes provocadas por la cocaína. Es como una cocaína más segura. Así como la metadona o la diprenorfina reducen las muertes causadas por la heroína, esta droga redujo las muertes provocadas por la cocaína. Por consiguiente, se convirtió en un tratamiento, o al menos en una medida, que mejoraba la salud, si bien nunca conseguimos la licencia. Pero el problema se plantea ahora que ha sido prohibida. Las empresas farmacéuticas no van a producirla como tratamiento, ya que sabemos que cuando se ilegaliza una droga, las empresas se desentienden, porque la ley les impone unos costes añadidos que hacen que ya no les resulte rentable. David, ¿qué debería decir a mis... bueno, ya no puedo decir a mi hijo y a mis hijas, debería decir a mis nietos. Sí. Pero ¿qué puedo decirles para ayudarles a mantenerse alejados de las drogas? Es una pregunta muy importante. Lo primero que yo les diría es que lean el libro, ¿de acuerdo? Sí. Porque ha sido pensado para que cualquier persona mayor de 11 años pueda entenderlo. Supongo que pronto tendremos una edición en castellano. Creo que es fundamental que los jóvenes sepan la verdad para que cuanto menos tomen decisiones conscientes de ello. Que la gente sepa, que conozca los perjuicios reales de drogas como la heroína y la cocaína es crucial. Pero la mayoría de nuestros hijos y nietos, la mayoría, se van a ver más perjudicados por el alcohol y el tabaco. También tienen que saberlo desde muy pequeños. Entre los consejos que David Nutt da a los padres sobre cómo abordar las drogas con los hijos, me quedo con 2 muy valiosos. El primero es no olvidar al alcohol y al tabaco. También son drogas. Son incluso más dañinas que muchas drogas ilegales. Y el tabaco en particular crea una gran adicción. El segundo gran consejo es darles información creíble. A partir de los 6 o 7 años ya son conscientes de la existencia de las drogas. Los padres deberían exponer claramente los beneficios y los riesgos, por lo menos, de las drogas que ellos mismos consumen. Tienen que actualizarse o cuáles había que rechazar, ¿no? David, es un privilegio tenerte aquí. Gracias. Y estoy convencido de que nuestros telespectadores lo van a disfrutar muchísimo. Mi pregunta es muy fácil, demasiado fácil, diría. A ver, ¿se pueden curar las adicciones, las toxicomanías, o no se pueden curar? Bueno, la adicción a las drogas no es una entidad única. Sí. Algunos desarrollan la adicción porque son más vulnerables al placer. Otros pueden convertirse en adictos porque no tienen autocontrol. Algunos drogadictos lo son porque sufren estrés. Estos mecanismos diferentes implican procesos cerebrales diferentes también. Es verdad. De modo que si identificamos el proceso, creo que empezaremos a desarrollar tratamientos más eficaces. Por ejemplo, alguien que se vuelva alcohólico porque el alcohol le ayuda. Bueno, es el mundo que nos hemos encontrado, ¿no?
Y resulta que cuando uno quiere profundizar sobre temas como las drogas o el suicidio, para tomar un ejemplo todavía peor, algunos rayan los temas tabú. Casi se pueden tratar en los medios, pero en términos muy generales, sin profundizar. Y lo que vamos a intentar hoy es profundizar en el tema de las drogas, ¿no? Vamos a intentar aprovechar que tenemos con nosotros a David Nutt. Él fue presidente de una cosa que llamaban Scientific Committee on Drugs, y era el que tenía que vigilar en Gran Bretaña sobre qué cosas del mundo de las drogas tenían que cambiarse. A veces solo se trata de utilizar tratamientos alternativos. Tenemos que recurrir a drogas como la diprenorfina o la metadona para que la gente deje de inyectarse, porque el peligro real de la heroína está en su uso inyectado. Por eso mueren. Fallecen porque dejan de respirar o mueren de sida o de hepatitis. La heroína, si se fuma, es mucho menos mortal. Mencionas las regiones cerebrales. Sí. Afectadas estas regiones por la adicción a las drogas, ¿cuáles se ven afectadas y cómo se ven afectadas? ¿Qué le ocurre a nuestro cerebro? Todas las drogas que consumimos actúan sobre las sustancias químicas que ya están en nuestro cerebro. Así, la heroína imita las endorfinas, que son analgésicos naturales. El cannabis imita la anandamida, compuesto químico natural del cerebro. La cocaína libera dopamina. En suma, todas las drogas actúan sobre los sistemas cerebrales habituales. Estos sistemas cerebrales regulan funciones importantes. Algunos regulan la atención. Los más críticos desde el punto de vista de las adicciones son los sistemas mediadores del afecto. Del afecto. Lo que quiero decir es que si la gente me dice, no me puedo imaginar cómo se siente un drogadicto, yo les contesto, ¿seguro que has tenido alguna adicción en tu vida? Ellos replican, no, 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 no. Y les digo, ¿has estado enamorado? Es una adicción. Sí, y contestan, claro. Cuando la gente está enamorada suele hacer lo que hacen los drogadictos. Son capaces de recorrer miles de kilómetros para conseguirle lo que más desea la persona que quiere. Lo aguantarán todo. Aguantarán los problemas diarios a cambio de estar enamorados. Por eso creo que muchas toxicomanías tienen que ver con ese proceso, un proceso natural por el que los seres humanos se vinculan entre ellos. Y en este caso se vinculan a determinados compuestos químicos en lugar de a otros humanos. Es increíble, ¿no? Así que cuando nos preguntamos por qué la gente consume drogas, hacen algo natural. ¿Por qué toman drogas? Lo ayuda a combatir el estrés. Podríamos utilizar una droga antiestrés. Por ejemplo, un antidepresivo. Sabemos que hay hombres jóvenes, sobre todo, que padecen ansiedad por razones sociales que a menudo recurren al alcohol para hacer frente a su ansiedad y se vuelven alcohólicos. Si tratas la ansiedad con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, como por ejemplo el Prozac, puedes reducir el alcoholismo. Es una forma de enfocar el problema. Y para aquellos que son muy impulsivos, la mayoría sufren de déficit de atención con hiperactividad, TDAH, utilizaríamos estimulantes para tratarlos porque les ayuda a pensar con mayor claridad. Así que si conseguimos tratar el trastorno, evitamos que consuman drogas. Otro ejemplo, muchos músicos famosos o estrellas de cine consumen drogas como la heroína porque les ayuda a superar la tremenda tensión que conlleva sus vidas. Y estos casos son más complicados porque cuando uno se engancha a la heroína, se da cuenta de que estar enganchado a la heroína es una experiencia distinta a todas las demás. Esto es. Y cambiar eso es